¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Ya. Vamos entonces a comenzar aquí, que tengo varias cosas que les quería mostrar. Vamos a partir por acá. Bueno, vamos a retomar el concepto de mol, que lo habíamos comentado, ¿cierto? Y habíamos hecho varios ejemplos la clase pasada. Vamos a partir también con un pequeño video sobre mol y el número de Avogadro. Comentarles justamente que digamos, científico de la química que vivió entre el año, aquí yo tengo algunos datos que había recopilado, entre 1776 y 1856, es un químico físico italiano que la verdad que originalmente, eh, influido obviamente por la época y por su familia, estudió Derecho, abogacía. Sin embargo, tempranamente, después de ejercer un par de años, se dio cuenta de que efectivamente lo que le interesaba era la ciencia. O sea, vio la luz, ¿no? Después de haber estado en la oscuridad, vio la luz. Y por lo tanto, su nombre es casi tan largo como su número. Se llamaba Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro di Quaregna y di Cetero, ¿ya? O sea que imagínense ustedes cuando después tenía que dar autógrafo para firmar ahí por su famoso número, el numerito que tenía que dar, ¿cierto? Y en términos de dimensión, para ustedes dimensiones más o menos lo que significaba, ¿cierto? El otro día decíamos, bueno, no puede ir a comprar un molde de ayuya, un molde batido, o qué sé yo, un molde huevo, bueno, más o menos así. Si uno tuviera que, más o menos, tuviera en su fortuna, ¿cierto? Distribuir 5,02 por 10 elevado a 23 pesos, ¿ya? Eh, digamos, alrededor del mundo, o sea, tendría que distribuirlo por los más o menos 7 millones de personas, 7 billones de personas que existen en la Tierra, 7 mil millones de personas. Cada persona, hombre, mujer y niño, podría gastar $1 millón, $1 millón cada hora, cada día y cada noche, y solo podría gastar al final de su vida, con un promedio de 70 años, la mitad de esta cantidad. ¿Se imaginan el número que significa eso? Más o menos, si de castigo a alguno de ustedes lo pusiéramos ahora por no poner atención en clase, lo pusiéramos a contar este número, así de un número por segundo, o sea, 1, 2, 3, exacto, las 24 horas del día, los 365 días del año, se necesitarían 4 millones de años para poder realizar esta tarea. O sea, varios cientos de miles de generaciones de estudiantes de química y sociedad pasarían por ahí para poder contar este número. Es un número realmente inconmensurable desde el punto de vista justamente de nuestro entendimiento. Por eso que obviamente a veces cuesta tanto poder capturar, digamos, la esencia de este número, ¿ya? Entonces, vamos a ver este pequeño video antes de pasar a estos otros ejemplos que vamos a ver ahora. A ver si nos vamos quedando cada vez mejor el concepto, ¿ya? Aquí tenemos un par de videos que yo quería mostrarles. Vamos a partir por este. Vamos a poner... ¿Ven mi pantalla ahora, no? Sí, Efectivamente, si yo me muteaba, ustedes no escuchaban el audio. Así fue la otra vez. Para no eco. Sí, eso pasa. A ver, vamos a mirar, vamos a mirar. Me avisan. Contar átomos y moléculas. ¿Ahí escuchan? Sí, sí, se escucha. Ya, yo voy a apagar mis micrófonos, a ver si escuchan y me dicen. Ahí no se escucha. no se escucha, profe. El profe está muteado. Pero ustedes, ¿escucharon finalmente al video? No, no escuchábamos el video. No escuchamos. No escucharon. Ya.
Entonces yo no me puedo, no me hubieran dicho a lo mejor cuántos videos que tenían audio, bueno, estaban en inglés la mayoría, pero igual no los escucharon, efectivamente, ¿no? Así es. Igual salían subtítulos. Ah, claro, entonces ya no tenía idea yo, eso, como no estoy al otro lado de la pantalla, no me di cuenta. Ya, ahora ya no sé. Ya, vamos. Electrones que tiene Entonces cada vamos a uno. retroceder. Ahí, ¿no? Dentro de una mina de plata, es necesario aprender a contar átomos y moléculas. Los átomos que forman los elementos se distinguen entre sí por el número de neutrones, protones y electrones que tiene cada uno. Sabemos que los electrones tienen una masa 1836 veces más pequeña que las otras dos partículas, por lo que esta no influye en la masa total del átomo, que no es más que la suma de los protones y los neutrones. En la tabla periódica, una de las características que se indica para cada elemento es la masa atómica medida en UMA, unidades de masa atómica. Una UMA equivale a la masa de un protón o de un neutrón, pero es tan pequeña que expresada en kilogramos sería del orden de 1.7 por 10 a la menos 27. Por eso resulta más cómodo utilizar unidades de medida más pequeñas. Ahora bien, cuando varios elementos se combinan para formar una molécula, la masa de esta será la suma de la masa de cada elemento presente en ella. Por ejemplo, la masa molecular de una molécula de agua es 18 UMA, ya que cada hidrógeno tiene un UMA y el oxígeno tiene 16. Esto equivale a 3.06 por 10 a la menos 26 kilogramos. No existe una balanza que permita medir cantidades tan pequeñas de materia, pero sí es posible medir 18 gramos de agua, por lo que los químicos utilizan el concepto de mol, número de moléculas de agua cuya masa es de 18 gramos. Los calcetines se venden por pares, las flores por docenas y las hojas de papel por cientos o por millares. Como los átomos son infinitamente pequeños, la unidad utilizada para contarlos es muy grande, el mol, que es igual a 6.02 por 10 a la 23. Este número se conoce como número de Avogadro. Un mol de cualquier sustancia tiene ese número de partículas. Por ejemplo, en 18 gramos de agua existen 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero los átomos de diferentes sustancias no tienen la misma masa, de la misma manera que una veintena de piedras no tienen la misma masa que 20 flores. Por eso, un mol de diferentes sustancias tendrá diferentes masas. Observa estos ejemplos. Un mol de carbono con 6.02 por 10 a la 23 átomos tiene una masa de 12 gramos, porque la masa atómica del carbono es 12 UMA. Un mol de cloruro de sodio con 6.02 por 10 a la 23 iones de sodio y 6.02 por 10 a la 23 iones de cloro tiene una masa de 58.4 gramos, porque la masa atómica del sodio es 22.9 UMA y la del cloro es 35.5 UMA. Un mol de dióxido de carbono con 6.02 por 10 a la 23 moléculas tiene una masa de 44 gramos, ya que el carbono tiene 12 UMA y cada oxígeno 16 UMA, y 12 más 2 por 16 es igual a 44. Podemos concluir que un mol de cualquier elemento o sustancia tiene una masa igual a su masa molecular expresada en gramos. A esta cantidad se le llama masa molar. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Escucharon bien en el video? Ahora sí. Sí, profe, se ¿Sí? escuchó bien. ¿Pregunta? ¿Alguna duda ahí? Vamos a volver a la otra hora. Dejar de compartir esto para compartir la pantalla de la PPT. Ya. Bueno. Entonces ahí han tenido ahí por lo menos un... Aquí hay una persona que ahí está. Lo conocen, Daniel Salgado, ¿no? ¿Lo conocen? Nadie conoce a Daniel Salgado.
Ya. Bueno, habíamos visto, ¿cierto?, el tema de una reacción en el caso del sulfuro de fierro, ¿cierto?, que era una reacción 1 a 1, y ahora estábamos viendo reacciones en las cuales estábamos claramente viendo alternativas un poco más complejas. Estábamos en el DDT, y aquí habíamos visto, ¿cierto?, finalmente la ley de conservación de la materia, y habíamos expresado de alguna manera, ¿cierto?, las distintas formas de expresar una ecuación química a partir de una ecuación química en la cual nosotros podíamos considerar las distintas formas de nombrarlo, ¿cierto? Por ejemplo, 4 moléculas de amoníaco reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas de nitrógeno y 6 moléculas de agua. O podíamos hablar también en términos de moles, de 4 moles de moléculas de amoníaco reaccionan con 3 moles de moléculas de oxígeno para dar 2 moles de moléculas de nitrógeno y 6 moles de moléculas de agua, ¿ya? Y finalmente habíamos calculado que había una conservación de la masa en este proceso, ¿se acuerdan? Que en ambos casos, ¿cierto?, la masa total, tanto en el lado de los reactantes como en el lado de los productos, sumaba lo mismo, que era en total, como se había calculado, ¿cuánto era al final? 164,12 gramos totales, ¿ya? Y habíamos pasado a ver algún otro ejemplo nuevamente en el caso de esta reacción química, ¿ya? Entonces, bueno, aquí estábamos determinando en este caso el número de gramos, cantidad de gramos de nitrógeno y de agua que se obtienen al quemar, por ejemplo, en una reacción química, 51,10 gramos de amoníaco, ¿ya? Y aquí estábamos comentando, ¿cierto?, que teníamos que introducir el concepto de reactivo limitante, ¿ya? Ya, ¿ven mi pantalla todavía, no? Sí, profe. Entonces, partamos por el número de moles que hay disponibles de amoníaco. Bueno, teníamos ahí, ¿cierto? Según la estequiometría de la reacción química, esta ecuación obviamente tiene que estar igualada antes de hacer cualquier cosa. Nosotros tenemos que asegurarnos de que la ecuación química que está acá está igualada. Eso significa obviamente que el número de átomos de las especies químicas que están al lado derecho o al lado izquierdo tienen que ser iguales, o sea, el número de átomos de nitrógeno. Aquí son 4, ¿cierto?, átomos de nitrógeno, y aquí son 2 por 2 son 4. Perdón, a lo mejor yo estoy asumiendo que todo el mundo sabe igualar ecuaciones, ¿no? Me imagino que sí. ¿O no? ¿O hay alguien que no sepa? ¿Qué cosa? Ajá, no estaban atentos. Igualar No Pregunté, escuché bien, ecuaciones. profe. pregunté si todo el mundo sabe igualar ecuaciones. Sí lo tuvimos Ah, que hacer varias sí, veces sí, profe. en el laboratorio de química. ¿Sí? Nadie tiene dudas con eso, ¿no? ¿Qué son estos numeritos y qué son estos otros? No hay No, alguien que, profe. como dicen, que hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? No, profe. Danilo, ¿qué dice? Nada. Nada de Ah, dudas. Renata Gómez, ¿alguien la conoce? Sí. Ya, Sí. muy bien. Adentro, Renata, entonces. Ya. Entonces, bueno, esto para aquellos que tienen susto de hablar, estos numeritos subíndice obviamente son el número de átomos que está dentro de una molécula, y este numerito que está acá, que es el coeficiente estequiométrico, amplifica ese número, ¿cierto?, por el valor que tenga acá. Entonces, en este caso, digamos, tenemos 4 moléculas de amoníaco, y en 4 moléculas de amoníaco en cada una hay 3 átomos de hidrógeno, por lo tanto, entonces, en total habrán acá 4 por 3, 12 átomos de hidrógeno. Si aquí no hay ninguna otra más molécula que tenga hidrógeno, entonces la cantidad de átomos totales que hay en este lado de la ecuación, al lado de los restantes, son 12. Y aquí hay 2 por 6, 12. Perfecto. Y aquí tenemos 3 por 2, son 6 átomos de oxígeno, y aquí tenemos 6
átomos de oxígeno. ¿Ya? En total, la ecuación está igualada. Bueno, una vez que uno comprueba, o en el caso que no esté igualada, iguala, ¿cierto? La ecuación comienza entonces el cálculo del número de moles disponibles de amoníaco. Y el número de moles disponibles de amoníaco entonces será acá igual a los gramos, acuérdense, dividido por el peso molecular del amoníaco, que es 17,031 gramos por mol. Total de moles, 3 moles. ¿Ya? Número de moles disponibles de oxígeno será entonces el total de gramos de oxígeno, que son 128 gramos, dividido por su peso molecular, que es 31,99, o sea, la sumatoria de los pesos atómicos de cada uno de los elementos, ¿cierto? Y nos da que hay 4. O sea, son 3 moles de amoníaco y 4 moles de oxígeno. La pregunta entonces es determinar finalmente, como dice aquí, cuántos gramos de nitrógeno y de agua se obtienen, o sea, de producto, al quemar esta cantidad. ¿Ya? Entonces aquí comenzamos el proceso, obviamente, asociado a el reactivo limitante. ¿Ya? Cuando reacciona una cierta cantidad de moles de amoníaco, se consumen proporcionalmente 3/4 moles de oxígeno. Esto lo da la estequiometría. 3/4 moles de oxígeno. ¿Ya? Y se forman 2/4 moles de nitrógeno, también sacado de la estequiometría, 2/4 moles de nitrógeno y 6/4 moles de agua. ¿Estamos? ¿Ya? La transformación, obviamente, desde el punto de vista químico, va progresando de manera gradual y se van produciendo, ¿cierto?, las sustancias al otro lado de la ecuación, los productos, hasta que finalmente se consume toda la cantidad de amoníaco que teníamos originalmente, que eran 3 moles de amoníaco. ¿Ya? La pregunta es, si uno eventualmente, cuando ya han reaccionado estos 3 moles de amoníaco que estaban disponibles y se acabó este reactivo, ¿se detiene la reacción o no se detiene la reacción? A pesar de que todavía está sobrando oxígeno. ¿Ya? Sigue habiendo oxígeno en exceso, así se denomina. Cuando hay uno de los reactivos, ¿cierto?, que está en mayor cantidad, entonces ese reactivo está en exceso y el otro reactivo está en defecto. ¿Ya? Entonces, ¿sigue o no sigue la reacción química? ¿Qué opinan ustedes? Que no. Que no. O sea, en definitiva, como ya no hay más uno de los reactivos que está en defecto, entonces la reacción química se para. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, hay una cantidad de oxígeno que sobra. La pregunta es, ¿cuánto sobró? ¿Cómo lo calculamos? ¿Ya? Esto se puede calcular directamente, ¿cierto?, con casi prácticamente una regla de 3. ¿Ya? Podemos eventualmente, de los 4 moles disponibles originalmente que habían de oxígeno, le restamos la cantidad, ¿cierto? Los 3/4 multiplicado por 3 moles de amoníaco, que son con quienes reaccionó, ¿ya? Y eso es igual a 4 menos 2,25, o sea, en definitiva hay 1,75 moles de oxígeno que están sobrando, ¿ya? Por lo tanto, para calcular ahora los gramos, acuérdense que moles es igual a gramos partido por el peso molecular, ¿ya? Por lo tanto, entonces, ahora para calcular la cantidad en gramos, lo que hacemos es multiplicar la cantidad de moles por el peso molecular, ¿ya? Despejando como cualquier ecuación algebraica, y nos entrega la cantidad de gramos, que son 56 gramos de oxígeno que sobraron. De los, ¿cuánto habían originalmente? 120, ¿cuánto eran? 128. ¿Ya? Entonces ahora se pueden calcular, ¿cierto? La que se ocupó, ¿no? 128 gramos iniciales menos los 56 gramos que se ocuparon, nos va a dar la diferencia en la cantidad que reaccionó con la cantidad de gramos de amoníaco. ¿Ya? Entonces, en este caso, la reacción química estaba limitada por la cantidad disponible de amoníaco. Amoníaco, por lo tanto, entonces es el reactivo limitante y el oxígeno es el reactivo que está en exceso. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo lo entiende?
Ya que estamos en momento de desayuno, ¿cierto? Voy a ver si podemos hacer un ejemplo Profe, más prosaico. yo no ¿Sí? entendí el 3 cuartos menos 3, así, la ecuación de arriba. Ya, vamos a ver si yo puedo escribir aquí. No, aquí no. Voy a salir de acá. A ver si puedo. Aquí. No, escribir entonces directamente en PowerPoint. ¿Están viendo mi pantalla o no? Y profe, Sí, Sí. Ya, vamos a ver. A ver cómo me da con la pantalla aquí ahora. Entonces, voy a ver si puedo poner en chiquitito acá la PPT. Vamos a hacerlo de otra manera. Aquí, aquí, ya. Y este. Tanta cosa que anda dando vuelta aquí en la pantalla. Ya, y esta cosa, vamos a minimizar. Ahí. Y esta cuestión, vamos a ir para abajo. Ya, listo. Ahí. ¿Ves mi pantalla o no? O así dividía. se ve solo el PowerPoint. es solo el PPT. Solamente la PPT chiquitita, al lado. Sí. Mm, De hecho, se achicó la Sí. pantalla un poco. pucha, pucha, pucha. A ver. Ya, a ver si no sirve, se puede tener que dejar de compartir. Y voy a volver a compartir, a ver si se pueden ver las dos cosas. ¿Cuál es la pantalla? Esta. ¿Y ahí? ¿Qué se ve? ¿Se ve la pantalla? PowerPoint. ¿El PowerPoint todavía? No, No, pero pero una como pantalla en la blanco. pantalla. Ahí, la Bueno, que yo tengo aquí. Esa, ¿se ve? sí, sí se ve. Sí, y yo les digo hola, ¿se ve? Sí, sí se Sí, ve. ¿Y el PowerPoint se ve o no se ve? El PowerPoint no. Tampoco, eso no se ve. No, eso no se ve. Ya, bueno, ya, no importa. Lo veo yo entonces. Entonces, vamos que se puede. Entonces aquí tenemos, si queremos tener el cálculo de la cantidad de, como se ve aquí, voy a anotar la reacción. 4NH3 más 3 oxígeno, ¿cierto? Da 2 nitrógeno más 6 de agua. Eso lo están viendo, ¿no? Y Correcto. Entonces tenemos, dice, vamos a poner aquí moles iniciales. Tenemos 3 moles y tenemos 4 moles. ¿Correcto? Ya. Si queremos calcular la cantidad de, vamos a hacer simplemente por estequiometría. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que 4 moles de NH3, ¿ya? Producen 2 moles de nitrógeno. Nos estaban preguntando por la cantidad de nitrógeno y de agua. ¿Estamos? Por lo tanto, si tenemos inicialmente 3 moles de NH3, ¿qué cantidad de moles de nitrógeno se van a producir? La cantidad de moles de nitrógeno que se van a producir, ¿cuántos serán? X va a ser igual a 3 por 2 dividido por 4. O sea, 3 por 2 son 6 dividido por 4. ¿Y eso cuánto da? 1,5. 1,5 moles de nitrógeno. ¿Ya? ¿Estamos? Estos son lo dividimos por 2, ¿no? Le ponemos por 2 los 3 medios. ¿Ya? ¿Estamos?
Ya, ¿listo? ¿Hasta ahí está claro? Ya, vamos con el otro. En respecto al agua ahora, si tenemos 4 moles de NH3, estos reaccionan para formar 6 moles de agua. ¿Ya? Y tenemos 3 moles de NH3, ¿cuántos moles de agua se van a formar? Despejamos el X, nos da 3 por 6 dividido 4. ¿Ya? ¿Y esto cuánto es? 18 cuartos. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da eso? 4,5. 4,5. 4,5 moles. ¿Ya? 4,5 moles. ¿Ya? Así vamos calculando especie por especie, considerando ahora, ¿cierto? Que ¿cómo se llama? El amoníaco es el reactivo limitante. ¿Ya? Para calcular ahora la cantidad de gramos de nitrógeno que se produjeron, tenemos que considerar, obviamente, acuérdense que, ya se me quedó chica la pantalla, donde hay que borrar todo. Vamos a borrar la reacción química. Sabemos entonces que moles es igual a gramos partido por el peso molecular. ¿Ya? Entonces, tenemos acá 1,5 moles. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que los moles por el peso molecular es igual al gramo. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos 1,5 moles de nitrógeno por el peso, en este caso, peso atómico, pero como es un nitrógeno, peso molecular del nitrógeno es igual a, ¿cuál es el peso del nitrógeno? ¿Mm? 14 o no? El peso, el peso es exactamente 14. 14,001. Entonces, ¿cuánto tenemos entonces? 28, ¿no? Entonces es 1,5 por 28 gramos. Ya. ¿Y cuánto es eso? $42. Entonces los gramos de nitrógeno, 42 gramos. ¿Ya? ¿Cuánto teníamos originalmente de amoníaco? 51. ¿Y cuántos perdón, sí, está bien. Teníamos 51 de amoníaco y 128 gramos de oxígeno. ¿Sí? ¿Está bien? Recordarán ese valor, ¿no? Ya, vamos. 51,1. Esa era la cantidad de gramos originales que teníamos de amoníaco en la reacción química. Eso es lo que nos decía el enunciado del problema. ¿Ya? Vamos a borrar acá. ¿A dónde borramos? Vamos a ponerle aquí para que no se nos olvide. Nitrógeno, 42 gramos. Ya. Ya. ¿Está claro ahí? Ya. Vamos a borrar aquí también. Pucha, que demoroso borrar. Debe haber alguna herramienta que borra todo. Ya, ¿hasta ahí hay alguna duda? Ya. Entonces, ahora vamos a calcular
lo mismo, pero con el oxígeno, ¿ya? Entonces aquí tenemos, vamos a poner aquí que 3 moles de oxígeno producen 2 moles de nitrógeno, ¿ya? Y tenemos que eran, ¿cuántos moles de oxígeno? 4 moles, ¿cierto? ¿Se recuerdan, no? De O2. 128 gramos de oxígeno teníamos inicialmente, dividido por 31,99, casi 32, nos da 4 moles de oxígeno iniciales. Estos son los moles iniciales. ¿Ya? ¿Correcto? Aquí X moles de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, aquí podemos despejar. El X va a ser igual a 4 por 2 dividido por 3. Entonces, eso es 2 por 4. ¿Cuánto es eso? 2,66. 2,66 moles. ¿Estamos? 2,66 moles. Vamos a hacerlo solamente para este, ¿no? Entonces ahora calculamos gramos de nitrógeno. ¿Cuántos son los gramos de nitrógeno? Dijimos que eran los moles, 2,66 multiplicado por peso molecular. Peso molecular era 28, ¿correcto? Entonces no serían gramos de oxígeno. No, pues joven. 2,66, ¿cierto? Multiplicado por 28. ¿O no? Era 14, ¿no? Claro, 14 por 2, 28. Entonces 28 por 2,6. ¿Y eso cuánto da? 74,48 gramos. Comparemos estos dos valores. Cuando consideramos el reactivo como reactivo limitante, el oxígeno, ¿ya? Esta es la estequiometría, ¿ya? Esta es la cantidad de moles que nosotros obtuvimos a partir del enunciado del problema, ¿ya? Cuando consideramos entonces como reactivo limitante el oxígeno, nos da un valor de nitrógeno de 74,48. Cuando consideramos como reactivo limitante el amoníaco, nos da como resultado que el nitrógeno es 42 gramos. ¿Cuál es el valor correcto? Los 42, ¿Por qué? porque el menor sería tomado como reactivo limitante. El que da La, resultado menor cantidad. claro, la razón es que obviamente no se puede generar mayor cantidad de producto del que es capaz de generar obviamente el reactante, ¿ya? Por lo tanto, aunque tengamos un exceso de oxígeno, en este caso, por eso lo hice con nitrógeno, justamente el nitrógeno, ¿de dónde viene? Del amoníaco, no viene del oxígeno. El nitrógeno viene del amoníaco, por lo tanto, el que manda, en este caso, el reactivo limitante de la reacción química es el amoníaco, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el valor correcto, ¿cierto?, es este, ¿ya? Este es el valor correcto, 42 gramos. Por lo tanto, tenemos que, para poder, si no sabemos, no siempre se da el caso, como lo vemos acá, que el que tiene el menor número de moles, como es el caso de este ejercicio en el cual el amoníaco tenemos el menor número de moles, es efectivamente el reactivo límite. A veces el que tiene el número de moles mayor es el reactivo límite. Depende mucho de la reacción química, depende mucho de los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Por lo tanto, entonces, no es fácil llegar y decidirlo así a ciencia cierta sin tener digamos, el esfuerzo de haber hecho el ejercicio. Por tanto, tenemos que hacer este esfuerzo de hacer el ejercicio y cuando lo resolvamos, decidimos en función de aquel que nos da el valor menor, como en este caso, ¿no? En este caso usamos, considerando que el reactor limitante era el amoníaco y nos dio un valor de 42. Hicimos el esfuerzo también de calcularlo como si fuera el oxígeno y nos dio 74. Por lo tanto, el valor menor es finalmente el reactivo limitante, ¿ya? Ahora podemos, a partir de esto, calcular
cualquier otro tipo a ver, vamos a cargar, ahí, a ver si borramos así. Ahora, o así. No, no resultó. ¿Y eso? Borrado. Ah, no lo quiero borrar. Hay que borrarlo así, ¿no? Ahí está mejor. Ya, ¿se dan cuenta? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular igual las otras especies químicas, considerando por supuesto el reactivo limitante, ¿no? Que es el amoníaco, ¿no? Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, vamos a poder calcular el próximo, ¿no? Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿no? 4NH3. ¿Ya? 4NH3. Y tenemos el agua, por ejemplo, ¿no? Preguntaban por el agua. 6 agua. ¿Ya? Entonces, tenemos inicialmente, decíamos que teníamos de amoníaco 3 moles. 3 moles de amoníaco. ¿Ya? Y estos reaccionaban ¿con cuánto? Con X moles de agua. ¿Ya? Entonces aquí podemos directamente calcular el valor de la cantidad de agua. X va a ser igual entonces a 3 por 6 dividido por 4. Y eso nos va igual a 18 cuartos. ¿Y eso cuánto da? Esa cantidad de moles de agua, 4,5. ¿cierto? ¿Mm? 4,5 4,5. Y 4,5 moles de de agua. agua. ¿Ya? Para saber los gramos de agua que se produjeron, entonces vamos a multiplicar los 4,5 moles por el peso molecular del agua. ¿Y cuál es el peso molecular del agua? Tengo que 18. sumar el peso atómico del oxígeno, que es 16, más los 2 del hidrógeno, APP, ¿no? Entonces la cantidad de gramos de agua que se producen es, ¿cuánto es? 4,5 por 18. 81. ¿Ah? 81. 1 gramos. Listo. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces teníamos, según lo que decía, originalmente teníamos 51,10 gramos de amoníaco, 128 gramos de oxígeno, y preguntaban por la cantidad de agua que se obtiene, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver aquí, entonces, hasta ahí se entiende bien, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí. Sí, ya. Uno podría calcular acá todavía la cantidad de oxígeno que habíamos hablado en exceso, ¿no? La cantidad de oxígeno que se produjo en exceso. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó sin reaccionar? Entonces sabemos aquí, por ejemplo, la reacción entre el amoníaco y el oxígeno, ¿no? Vamos a poner aquí 4 moles de NH3 reaccionan con 3 moles de oxígeno. ¿Ya? Esa es la relación que hay estequiométrica en los reactantes. ¿Y cuántos moles de amoníaco teníamos? 3. Por lo tanto, reaccionarán con X de oxígeno. O sea, X nos da igual a 3 por 3 partido por 4, y esto igual a 9 cuartos. ¿Cuánto es 9 cuartos?
2,25. Eso. 2,25. ¿Ya? Entonces, esto tenemos 2,25 moles de oxígeno. Ya. Podemos poner aquí entonces moles iniciales de oxígeno. ¿Cuánto eran? ¿Recuerdan? 4 moles iniciales. Moles que reaccionan, la vamos a poner ahí. ¿Cuánto es? Uy, ¿qué pasó? Ahí. Moles que reaccionan, 2,25. 2,25. ¿Ya? La diferencia en delta de moles nos va a dar finalmente los moles que reaccionaron. O mejor dicho, en este caso, los moles que quedaron, los moles que reaccionaron son 2,25. Los moles que quedaron en exceso. ¿Ya? ¿Y cuántos son esos? 1,75. 2,75. ¿Ya? 1, profe. 2,75 moles fueron los que sobraron. Ya uno lo puede decir así en... Profe, ¿Sí? Es uno, ¿no es 1? 1,75. 1,75. ¿Ah? No, 1,75, ¿no? Sí. Tomar ahí. Entonces, 1,75, ¿correcto? Ya. Y ahora podemos calcular también ahí, igual que en el otro caso, gramos de oxígeno. Estos gramos de oxígeno entonces serán 1,75 por el peso atómico del oxígeno, que es, ¿cuánto es? 16, ¿cierto? Por 2. 32. Entonces te da 56, ¿no? Sí, profe. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuánto era? Listo. 56 gramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, reaccionaron 2,25. Teníamos originalmente, según el enunciado del problema, 4 moles. Y quedaron en exceso 1,75 moles. Estos 1,75 moles, para calcular qué cantidad quedó en exceso, lo multiplicamos por el peso molecular del oxígeno y nos da 56. O sea, teníamos originalmente, vamos a ponerlo aquí, 128 gramos iniciales y sobraron 56 gramos. Por lo tanto, la diferencia entre 56, ¿cierto? 56 menos 128 nos da 72 gramos de oxígeno, que fueron los que reaccionaron. ¿Estamos? Sí. Si multiplicamos los 2,25 por 32, nos da igual a 72, justamente, que son los mismos 72 gramos que finalmente reaccionaron. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya. Volvamos ahora a salir de esta pantalla. Vamos a ir a la otra pantalla, que es la pantalla de la PPT. ¿Ve mi pantalla ahora con la PPT, no? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora, ahí. Voy a dejar al lado aquí la pizarra. Y seguimos aquí con esta PPT. Ya, vamos a repasar aquí. Ahí están los
el enunciado del programa, depende del problema, 51,1 gramos de amoníaco, 128 gramos de oxígeno. La reacción química es muy importante, como ya vimos, ¿cierto? Tenemos que utilizar cada uno de estos coeficientes estequiométricos. Y aquí teníamos el cálculo del número de moles iniciales a partir de la cantidad de gramos de amoníaco, 3 moles iniciales de amoníaco, el número de moles, ¿cierto?, de oxígeno disponible inicialmente, 128, dividido por los 31,99, los 32, que era el peso molecular, nos da los 4. ¿Ya? Y ahí, bueno, calculamos obviamente de una manera mucho más, aquí más directa para efectos de la presentación. Y finalmente podemos calcular lo que nosotros vimos recién, que habían sobrado, ahí están los 1,75, ¿cierto? Que calculamos, multiplicado por 32 nos da 56 gramos de exceso de oxígeno, ¿ya? Y finalmente, haciendo los cálculos, lo mismo que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Los productos, en el caso del nitrógeno, nos da que eran 42 gramos, ¿se recuerdan que lo calculamos? Y en el caso del agua nos daba que era 81 gramos, que también lo calculamos, ¿ya? Estos valores del 1,5 y 4,5 los volvimos nosotros a calcular de manera también directa en la pantalla a partir de la estequiometría de la molécula, ¿ya? Ahí aparecen los cálculos, digamos, pero lo hicimos, digamos, nosotros directamente con regla de 3, ¿ya? Entonces, finalmente podemos hacer el siguiente cálculo, como cuadro final. Tenemos acá 3 moles iniciales de amoníaco, 4 moles iniciales de oxígeno, no tenemos nada todavía de producto, podrían eventualmente en algún caso darnos un problema donde tengamos, ¿cierto?, algo de producto. O sea, tenemos inicialmente 3 moles de amoníaco, por ejemplo, 4 moles de oxígeno, y 1 mol de nitrógeno, y 2 moles de agua. Y nos preguntan, por ejemplo, cómo va a transcurrir esta reacción química y cuánta cantidad de nitrógeno va a aumentar, por ejemplo. ¿Ya? No pueden hacer lo mismo, ¿no? O viceversa, hacia el otro lado. Bueno, siguiendo con la lógica de esta reacción química y de este problema, se generan 51,1 gramos iniciales de amoníaco y 128 gramos de oxígeno. Eso es lo que nos dan, digamos, como enunciado. La masa total es 179,1 gramos en los reactantes, y después, al final de la reacción, cuando ya la reacción química ha terminado, se han generado 1,5 moles de nitrógeno, 4,5 moles de agua, 42 gramos de nitrógeno, 81 gramos de agua, y sobraron, acuérdense, lo calculamos también, a partir de los 1,75 moles de oxígeno que sobraron, se generaron 56 gramos de oxígeno. Total, sumamos, por supuesto, todo lo que sobró de cualquiera de los dos reactivos y los productos de la reacción, y nos da lo mismo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la masa, ¿ya? Conservación de la masa, 179,1 gramos. Y aquí lo mismo, 179,1 gramos. Por lo tanto, hay conservación de la materia, ¿ya? ¿Estamos? O sea, en definitiva, esto es el resumen, cuadro resumen de lo que acabamos de ver. ¿Hay alguna duda ahí? ¿No? ¿No, profe? ¿No? ¿Todo el mundo entiende entonces el concepto de reactivo limitante? ¿Hay alguien que no lo entienda, por favor? Porque esto va a ser crítico para el resto de lo que vamos a ver ahora en clase. Y, por supuesto, crítico para el certamen. Profe, ¿Sí? yo estoy un poquito perdido ¿Dónde se perdió? con el tema de los reactivos límites. Se perdió cuando empezamos la clase. Vamos a volver a la pizarra. A ver. ¿Dónde? Esta. Ya. Ahí sí, pues, ahí borré todo un viaje. Por fin. Ya. Vamos aquí de nuevo entonces. Vamos a la pizarra. Pluma.
¿Ves mi pizarra, no? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Con un ejemplo más simple, ahora, el agua. Aquí tenemos oh, ahí, 2 hidrógeno, ¿ya? Más oxígeno para dar 2H2O. ¿Ya? Este es gaseoso, el oxígeno es gaseoso y el agua es líquido. ¿Ya? Esto que yo estoy poniendo aquí adicionalmente, obviamente, el estado de la materia en la cual se encuentran las moléculas que están reaccionando. ¿Ya? Entonces aquí el enunciado dice, vamos a poner los lentes. El enunciado dice, propongo una reacción haciendo pasar una chispa de un reactor que contiene 10 moles de hidrógeno, 7 moles de oxígeno iniciales en la reacción química, ¿ya? Y preguntan entonces cuál es la cantidad de productos que se generan, cuánta cantidad de agua se genera después en la combustión del hidrógeno. Súper simple la pregunta. O sea, la pregunta es aquí, ¿cuál es la cantidad de agua que se genera? Entonces la pregunta que tenemos que responder aquí es nuevamente la misma. ¿Quién es el reactivo limitante? Volvemos entonces a hacer el mismo cálculo anterior. Partimos. 2 moles de agua reaccionan y forman 2 moles de hidrógeno, 2 moles de agua. Ahí. Ya. Ahí. 2 moles de hidrógeno reaccionan y forman 2 moles de agua. ¿Estamos? Ya. ¿Cuántos moles iniciales tenemos? ¿Quién es el que no estaba entendiendo? ¿Cómo se llama? Y ¿Matías? Ya, Matías, ¿cuánta es la cantidad de moles iniciales de hidrógeno que tenemos? tenemos 2. No, estos son la cantidad de moles iniciales. Esta es la estequiometría de la reacción. Esto es fijo. Aquí nos pueden cambiar a cada rato el enunciado, pero esto es fijo, porque esta es la reacción química. Entonces, ¿los moles iniciales cuántos son? 10. 10. 10 moles iniciales. ¿Ya? De hidrógeno. ¿Cuántos de agua van a generarse? No sabemos. Lo calculamos. X moles de agua van a ser igual a 10 por 2 dividido por 2. Total, 10 moles. ¿Listo? Ya. Ahí tenemos claro que no vamos a generar 10 moles de agua. Estos son de agua. Ya. Esto es considerando si el reactivo límite fuera el hidrógeno. Pensemos aquí al lado que el reactivo límite es el oxígeno. Por lo tanto, respecto al oxígeno, tenemos un mol, aquí no tenemos ningún coeficiente, por lo tanto asumimos tácitamente, ¿cierto?, que ahí hay un 1, por lo tanto, pues un mol de oxígeno genera 2 moles de agua, ¿correcto? ¿Cuál es la cantidad, Matías, de oxígeno en moles inicial? 7. No. ¿Cuánto es? No es 10. Ahora, ¿cuánto es? Ahí está. Dice clarito. ¿Lo ves o no? ¿Y le dije por eso? Oye, no escucho. ¿7? Claro, sí, le dije 7. Ah, ya escuché 10. 7. Listo. Por lo tanto, 7 moles de hidrógeno. ¿Ya? Y esto reacciona igual a X. Lo mismo acá. X va a ser igual entonces a 7 por 2 dividido por 1, ¿no? Que es la cantidad de oxígeno. Por lo tanto, 14 moles de agua. ¿Listo? ¿Qué dijimos entonces anteriormente? Que el reactivo limitante era aquel que generaba la menor cantidad de producto. Entonces aquí, ¿quién genera la menor cantidad de producto?
El hidrógeno. El hidrógeno, ¿cierto? Por lo tanto, el reactivo limitante es el hidrógeno, ¿ya? Entonces, una vez que ahora podemos calcular todo, ¿no? Podemos calcular ¿qué más que me piden aquí? Piden calcular eh, la cantidad de oxígeno que queda y cuánto queda finalmente en cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo ya ahora que el reactivo limitante es el hidrógeno, podemos calcular el resto. Entonces, finalmente, la cantidad de agua que realmente se produce en términos de esta reacción química sería 10, ¿ya? Podemos calcular ahora la cantidad de oxígeno, ¿ya? ¿Cómo la vamos a calcular? Lo mismo. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno. Tenemos inicialmente como reactivo límite 10 moles de hidrógeno. La cantidad de oxígeno que se va a generar es X. X, entonces, igual a 10 medios, o sea, 5 moles de oxígeno, ¿ya? 5 moles de oxígeno se van a generar. ¿Cuántos moles teníamos? Vamos a hacer el mismo cálculo anterior. Moles iniciales de oxígeno igual 7. Moles que reaccionan de oxígeno igual, ¿cuánto? ¿Cuánto es la cantidad de moles que reaccionaron? 10. 5. 10 o 5. ¿Ah? Fíjense, aquí está la cantidad de moles que 5. reaccionaron, 5. Por lo tanto, los moles de oxígeno que sobran, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los moles de oxígeno que sobran? 2. 2. ¿Estamos? Ahí originalmente teníamos 7, reaccionaron 5, sobraron 2. ¿Estamos? Esa es la forma de calcular esto. Si hubiéramos hecho, supongamos que hubiéramos hecho el cálculo de la cantidad de oxígeno, ¿cierto?, con el reactivo equivocado, ¿ya? O sea, considerando que el reactivo limitante era el oxígeno, ¿ya? Hubiéramos dicho 7 moles era el reactivo limitante, ¿no? Entonces teníamos 7 moles de oxígeno y reaccionan con 2 moles de hidrógeno, ¿no? Eso hubiera sido la lógica, ¿no? ¿Cuántos moles? Perdón, vamos a ponerlo en la misma forma para que no se nos complique. Ahí. Vamos a borrar el... ahí. Un mol. Un mol de oxígeno reacciona con 2 moles de hidrógeno. Un mol de oxígeno reacciona con 2 moles de hidrógeno. ¿Y cuántos moles de oxígeno tenemos? 7. X. X se iguala a 7 por 2 dividido por 1. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 14 moles de hidrógeno. O sea, en otras palabras, para poder haber consumido el total de los 7 moles de oxígeno que teníamos originalmente, necesitaríamos haber tenido 14 moles de hidrógeno. ¿Y cuánto teníamos? Solamente 10. ¿Ya? Nos faltaban 4 para poder haber consumido el total de los moles de oxígeno que teníamos, ¿ya? Por lo tanto, es obvio, digamos, en ese sentido, que el reactivo limitante es el hidrógeno y el reactivo en exceso es el oxígeno. Este es un caso, al inverso del anterior, en el cual justamente el reactivo limitante no es el que tiene el menor número de moles, sino que por el contrario, en este caso, el reactivo limitante es aquel que tiene el mayor número de moles, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan en consideración, ¿cierto?, la estequiometría de la reacción química, ¿ya? Es muy importante entonces que tengan en cuenta estos coeficientes estequiométricos, ¿ya? ¿Ha quedado claro ahí? Profe, Sí. el último cálculo, el del oxígeno hacia el hidrógeno, es suponiendo si es que el oxígeno hubiera sido reactivo limitante.
el que hice acá. Sí, ese. Claro, claro. Ya, ok. O si le preguntaran, que también podría ser una pregunta, es, asumiendo que efectivamente ya ustedes descubrieron que el reactivo limitante era el hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno se podría o se debería de haber tenido para haber consumido la totalidad del oxígeno presente? ¿Ya? Esa es una pregunta que podrían hacerle. En otras palabras, ¿cuánta cantidad de hidrógeno se debería de haber necesitado para consumir la totalidad de los 7 moles de oxígeno? Y ahí lo calculan así. Y ahí la respuesta es 14 moles de hidrógeno eran los que se necesitaban para consumir la totalidad de los 7 moles de oxígeno. Pero como no tenemos 14, no tenemos solamente 10, entonces sobra oxígeno y se consume todo el hidrógeno. ¿Ya? Pero la pregunta era Gracias. cuánta cantidad, claro, grande nada. La pregunta que le hacían era cuánta cantidad de agua se producía. Por lo tanto, ya sabemos que el reactivo limitante es justamente este reactivo limitante. Y por lo tanto, la cantidad de agua que se genera es 10 moles de agua y no 14 moles de agua. ¿Se dan cuenta? No podemos generar más, obviamente, producto del que es capaz de generarse a partir de los reactivos. ¿Ya? Y eso es justamente porque hay un reactivo que está limitando la reacción química, que en este caso era el hidrógeno, en el caso anterior, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Era el amoníaco. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Yo tengo aquí otro ejercicio que quiero que hagamos. Se lo voy a plantear. Ustedes, por favor, háganlo en clase y lo vamos ¿cómo se llama? A revisar la próxima clase. ¿Les parece? Ahí sí. Entonces aquí yo le voy a escribir la reacción química y ustedes la hacen. ¿Ya? Es una reacción bastante más compleja que la que hemos visto acá, pero es interesante porque vamos a ver el ejemplo de justamente de lo que estábamos recién diciendo respecto de una especie que parece ser el reactor limitante, pero engañosamente no lo es. ¿Ya? Entonces es el fosfato de sodio, Na3PO4, ¿ya? Entre paréntesis, acuoso, más el nitrato de bario. Yo se lo puedo dar sin, vamos a hacerlo mejor, sin los coeficientes estequiométricos. Ya, y ustedes lo tienen que calcular. Eso es mejor todavía. Para que así calculen la estequiometría. Entonces aquí vamos a poner el bario, NO3, entre paréntesis 2, acuoso. Y como subproducto de esto da el fosfato de bario, Ba3PO4, entre paréntesis 2, es un sólido, más 6 nitrato de sodio. Entre paréntesis acuoso. Ya, listo. Esa es la reacción química. Y nos dicen que tenemos originalmente, inicialmente, tenemos 3,5 gramos del fosfato de sodio que se mezclan Profe, con una solución. ¿Sí? ¿Qué pasa? son las 10:46. Sí, está bien, pues, pero todavía no termina la clase. Pues. Sí, queda un minuto. Y yo le estoy escribiendo solamente la ecuación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos Ya. 6,4 gramos. ¿Ya? 3,5 gramos y tenemos 6,4 gramos de nitrato de bario. Y la pregunta que se está haciendo es cuántos gramos de fosfato de bario. Listo. Esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de fosfato de bario se producen en esta reacción química? Entonces la tarea de ustedes ahora es, uno,
igualar la reacción. Y 2, el reactivo limitante. Y por supuesto 3, responder la pregunta. ¿Ya? Entonces, esto háganlo ustedes para la próxima clase del lunes y lo revisamos. ¿Ya? Tienen que igualar, tienen que calcular y verificar cuál es el reactivo limitante, igual como lo hicimos en estos dos casos. Y finalmente, responder la pregunta de cuánto fosfato de bario hay generado en esta reacción química. ¿Ya? ¿Listo? La idea es que ustedes lo hagan la próxima clase. ¿Eh? Yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Así que alguien pasa la pizarra. ¿No? ¿Estamos? Ya. Ok. Seguimos en la próxima clase. Que les vaya bien. Gracias, profe. Ya. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao. Chao, profe. Ya.